presentar la conferencia Tecnología en función del sistema de alertamiento sísmico en México. La seguridad y la protección civil han sido temas retomados por los medios de comunicación día tras día. No obstante, la mayoría de la información que nos brindan tiene que ver con el resultado de la ocurrencia de inesperados fenómenos que causan grandes desastres, no así de la prevención. Muchas de ellas tienen que ver con sismos. La Ciudad de México, lo acabamos de comprobar esta mañana, es una ciudad altamente sísmica y pues vivimos estos fenómenos frecuentemente. Es por ello que se ha contemplado presentar en esta semana dedicada a la tecnología y a los medios un espacio para hablar de un tema muy importante como es el sistema de alertamiento sísmico en la Ciudad de México. Y pues recordemos que la información es poder y tiene la posibilidad de salvar vidas. Y si esta información tiene ese valor, pues se vuelve una herramienta fundamental para el periodista. Es por ello que tengo el agrado de presentar a Alta Prevención, una empresa responsable dedicada a traer a México tecnología de alto nivel, dedicada a lo que es el alertamiento sísmico, y pues de presentarles al maestro Benjamín Laniado, director general de Alta Prevención. Bienvenido y cedo la palabra. Muchas gracias Jenny, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí dando a conocer nuestro proyecto, nuestra tecnología y sobre todo la expertise que hemos juntado ya en varios años de trabajar, sobre todo aquí en México, Centroamérica y Latinoamérica, en el tema de los sismos. Para entenderlo bien, pues hay que entender qué es un sismo, cómo funciona un sismo y cómo realmente impacta, afecta tropicalmente a México, o sea, en el caso de la Ciudad de México y la zona metropolitana, que es lo que realmente quiero enfocar esta plática, y posteriormente también explicar a detalle las ventajas estratégicas de implementar tecnología de prevención anticipada de sismos. Y bueno, para esto no les voy a decir más o menos cómo va a ser el tenor de esta plática. Vamos a hablar un poquito de sismos, vamos a hablar un poquito de México y al final de cuentas vamos a ver, a partir de todas esas inquietudes o de esos cuestionamientos y elementos que vamos a recalcar y hacer notar, vamos a ver cómo la tecnología que proponemos precisamente viene a llenar un espacio de necesidad en cuestiones de alertamiento sísmico y de salvamento de vidas en caso de que venga un terremoto. Para eso les quiero decir que el terremoto por venir, el sismo por venir, no es de que hoy en la mañana tembló por efectos de la conferencia, ¿verdad, Jenny? No tiene tantos contactos, Jenny, no tiene tantos contactos, pero bueno, es nada más una pequeña muestra de que nuestro país y nuestra ciudad es altamente sísmico. Y yo siempre me gustaría decir que la cita con el siguiente terremoto, la cita, está hecha, o sea, ya está hecha la cita. Simplemente nosotros no sabemos cuándo ni a qué hora, o sea, no sabemos la fecha y la hora, pero de que tenemos una cita con el siguiente movimiento telúrico destructivo, llámese coloquialmente como terremoto, ya está hecha esa cita. ¿Sí? Vemos que el comportamiento de las placas continentales, las placas tectónicas y su choque entre sí mismas viene siendo cíclico. En muchos países, los científicos han hecho justamente el estudio de que se repite de manera cíclica más o menos uniforme cada X determinado de años. Les voy a poner un ejemplo. Israel es un país sísmico que nadie sabe, pero sí es un país muy sísmico. Tiene la falla del Jordán y tiene un ciclo sísmico de 90 años aproximadamente. O sea, quiere decir que en 1830 y tantos hubo un movimiento importante, hubo 2.000 muertos cuando la población era muy poca, y luego en 1922 hubo otro sismo importante que en el norte impactó y mató otras 3.000 personas. Eso es importante entenderlo. México tiene ya, digamos, un registro desde 1400, donde los sismos se vienen repitiendo e impactan en la Ciudad de México de manera importante, más o menos cada, se podrá decir, 30 años. ¿Okay? No es algo justamente exacto, pero más o menos es la frecuencia cíclica de los terremotos en México. Me gustaría decir algo importante.
Una cosa, sabemos nosotros que hay dos términos para manejar desastres o catástrofe. ¿Alguien sabe la diferencia entre un desastre y una catástrofe? Ok, ¿alguien sabe? ¿No? Okay. La catástrofe viene siendo algo que viene de la naturaleza, ¿sí? Viene de la naturaleza de la catástrofe. Nosotros no podemos predecirlo, no podemos ni siquiera controlarlo y ni siquiera mitigarlo, en el sentido de eliminarlo, que no suceda. El desastre es el manejo, el nivel del manejo que haga la sociedad para mitigar esa catástrofe. O sea, quiere decir que una catástrofe puede causar un gran desastre o no. Y vamos a poner el caso de Japón. Japón ahorita pues, está muy actual. Vemos que hubo mucho daño, se perdieron muchas vidas. Y entonces un amigo me decía, oye, tú que te dedicas a esto de los sismos, pues ¿de qué sirve, mano? Si de repente, igual Japón que está a la altura, o sea, al máximo nivel de prevención y cultura de prevención sísmica, pues igual se los llevó la trampa, así me dijo. Entonces dije, no, lo que no sabes es que si el mismo escenario lo ponemos en otro lugar, donde no hay realmente todo el elemento, prevención, cultura, tecnología, etcétera, como tiene Japón, esto hubiera sido a lo mejor 300 veces más devastador, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. El manejo de la sociedad, cuando viene ya un desastre, una catástrofe, es responsabilidad de la sociedad. Y no le podemos dejar eso ni a Dios, ni al mundo, ni a la geología, ni a la geofísica. ¿Sí? Eso es cuestión de nosotros y nosotros lo tenemos que asumir. Y por eso precisamente existe la prevención. La tecnología, porque vamos a hablar ahorita de tecnología, la tecnología antisismos es muy antigua, muy antigua. Yo tuve la oportunidad de estar en Jordania, en unas ruinas de los romanos que se llaman Giraz. Esas ruinas, que son aproximadamente de hace 2000 años, las columnas que edifican el templo y los mercados y las grandes construcciones, tienen tecnología sísmica. O sea, realmente están a su nivel hace 2000 años, ya tienen un espacio en la parte de abajo, donde están los sedimentos, para que tenga algún juego y que realmente no se colapsen al primer movimiento telúrico, sino que a su nivel los romanos ya tenían y ya implementaban tecnología sísmica. Otro ejemplo, que les voy a decir todavía más antiguo, está en la Biblia. En la Biblia dice, en la época de los profetas, donde cuando a una persona estaban hablando de la edad del profeta, le decían, este profeta nació 10 años después, ¿sí? 10 años después del gran movimiento. O sea, quiere decir que hubo un gran movimiento en la Biblia, o sea, registrado en la Biblia, que incluso marcó la fecha, ¿sí? Vamos a poner una analogía, es como el nacimiento de Jesús, que marcó nuestro calendario. Bueno, en esa época, ¿sí? El movimiento fue tan devastador, que marcó la fecha y la coyuntura para pauta de marcar el calendario a partir de ahí. Y la tecnología de los romanos se mantuvo en pie. O sea, lo que quiero decir es que realmente había ya tecnología a ese nivel y servía bastante. ¿Ok? Bueno, todo esto de la tecnología, pues es todo lo que vamos a instrumentar, todo lo que vamos a implementar en aras de que, pues de que nos permita vivir mejor en una situación más óptima, más segura, y pues depende del ámbito, la tecnología cambia y se va avanzando, va avanzando y se va modernizando a las medidas de la necesidad del hombre. Y el hombre tiene una necesidad de siempre vivir mejor y siempre hacer las cosas más fáciles. Y sobre todo la primera necesidad que tenemos es de sobrevivir. Es la primera necesidad intrínseca del ser humano. Y por eso gran parte de la tecnología que se desarrolla es en aras de la seguridad. Y nosotros no somos el caso omiso a ese detalle. Las medidas que se pueden tomar en sismos, para dar una idea así como general, bueno, primero que nada es el reforzamiento de las estructuras. Grandes expertos en desastres mayores coinciden de que si tenemos 5,000 pesos o 100,000 pesos o 200,000, el monto que tengamos de presupuesto que le podamos invertir para salvar vidas en caso de un terremoto, pues que se los pongamos al edificio, que se los pongamos a los cimientos del edificio, que eso es lo que más nos va a ayudar a salvar la vida. Ese es un ejemplo. Luego tenemos otro que es el equipamiento.
Por ponerles un ejemplo de equipamiento, puede ser cascos, puede ser botiquines, puede ser todo tipo de equipamiento personal. En Turquía, por ponerles otro ejemplo, tenemos como ley, normatividad, que en todos los templos, escuelas, iglesias, sinagogas, mezquitas, todos tienen que tener por lo menos un casco per cápita, o sea, realmente un casco por persona, para que en caso de sismo se pongan su casco. Y en los pupitres de las escuelas, abajo el niño tiene un casco, ¿sí? En las iglesias, abajo de cada banca, hay un casco, ¿sí? Donde se pone, en el caso de que se empiece a mover, se pone en ese casco. Les estoy poniendo ese ejemplo porque pues, la creatividad no tiene límite, ¿no? Y realmente no tenemos que estar dispuestos a los paradigmas antiguos donde nos dé miedo de implementar cualquier situación. Si se sabe que un casco puede salvar la vida, bueno, pues invirtamos en cascos que salven vidas y entonces salvemos vidas de miles de niños. En China, ustedes saben, en el 2008 que hubo el terremoto en China, vemos que la gran cantidad de muertos, o sea, de caídos en el terremoto, fueron niños que estaban en las escuelas. Y bueno, con haber sido un poquito más agresivos en las medidas de prevención y en las medidas, a lo mejor se hubieran salvado muchas vidas. Otro gran elemento de la medida es la capacitación. Capacitación, prevención y elevar la cultura de la protección civil. Eso es muy importante. Sabemos que nosotros en México tenemos algunos problemas de esa cultura, de la prevención, o sea, realmente estamos como en pañales en ese sentido. Y bueno, estamos haciendo esfuerzos entre la ciencia, o sea, los científicos, las empresas como nosotros y el gobierno, precisamente para impulsar y elevar la cultura de la prevención. Hoy en día, por ejemplo, en el Distrito Federal ya se están haciendo, implementando en todos los colegios de la red escolar del gobierno, se está instalando alertas sísmicas y no nada más eso, sino que se está dando unos programas ¿para qué? Para capacitar a los alumnos y maestros qué hacer en caso de sismo. Y todo eso, bueno, es una gran empresa y evidentemente me imagino que hay un gran recurso, pero vale la pena, porque les pongo otra vez el caso de México y China, ¿no? El caso de que vuelva a llegar un terremoto fuerte en México, que dijimos que va a venir eventualmente, bueno, pues esperamos que el saldo no sea parecido al de China. Y por último tenemos antes de la capacitación nos lleva también a algo que se llama adiestramiento, que no es lo mismo. Capacitaciones a nivel teórico, yo puedo capacitarlos a ustedes en 1000 cosas, los puedo capacitar en artes marciales también, ¿sí? Y en una conferencia con PowerPoint, ¿sí? Pero si no los adiestro, ¿sí? Que el adiestramiento es la parte donde vamos nosotros a llevarlo al campo y vamos a practicar físicamente todo lo que aprendimos en la capacitación. Entonces todo lo que aprendimos en capacitación realmente es muy remoto que nos pueda servir a la hora de la crisis. Y entonces la capacitación tiene que llevarse con adiestramiento y eso en terremotos se traduce en simulacros, ¿okay? Y por último, una gran medida es el alertamiento anticipado, o sea, saber antes de que venga el movimiento telúrico destructivo y la onda sísmica llegue y arribe a nuestro lugar de manera drástica y violenta. Si pudiéramos saber eso, ¿sí? Segundos antes, entonces yo tomaría muchas acciones para eliminar o disminuir el riesgo de perecer, de morir en ese mismo desastre y que el edificio se me caiga encima o que cualquier cosa del entorno del edificio me haga daño, ¿okay? Y a eso nos vamos a dedicar en esta plática, precisamente a la parte de alertamiento sísmico, a la parte del alertamiento anticipado. Pero antes de entrar en lo que es la tecnología en sí, vamos a hablar ahora sí de los sismos. ¿Qué son los sismos? Y se los voy a decir muy levemente porque me imagino que muchos de ustedes ya lo saben, más o menos, pero sabemos mucho ya de los sismos. Sabemos que la Tierra, el núcleo de la Tierra está formado por un manto muy caliente, muy caliente, está a 5000 grados centígrados aproximadamente. Y ese manto libera energía todo el tiempo está liberando energía y energía y energía. Esa liberación de energía que quiere salir, ¿sí? Hacia el exterior, sale de dos maneras, nada más. O sea, del manto, del núcleo de la Tierra, se va para arriba, hacia la superficie, y nosotros la vemos manifestada hacia el exterior por dos maneras principales. Uno son los volcanes y otros son los sismos. Y vamos a entender que
muchas veces, casi siempre, las zonas sísmicas están rodeadas por altas montañas o altos volcanes, donde realmente se empieza a liberar la energía. Si ustedes ven el mapa del Medio Oriente, van a ver cómo la península arábiga, toda la bota esa grande de la península arábiga, ¿sí?, está separada por el mar, el canal de Suez, el mar Rojo, que está ahí, todo el mar Rojo que está entre la península arábiga y África, precisamente Egipto y lo que está bajo Egipto, toda la parte de África. Todo eso hace miles de años no estaba junto, ¿sí?, o sea, está realmente junto. Por medio de actividad volcánica y sísmica se despegó. Entonces quiere decir que todo nuestro planeta que vemos ahorita y los continentes que vemos ahorita hace miles de años no estaban de esa manera, para nada, sino que se fueron formando por movimientos sísmicos, por movimientos telúricos, por movimientos y choques de las placas continentales que se fueron formando por la liberación de esa energía que va desde el núcleo de la Tierra. ¿Okay? Esas placas, esos choques que estamos hablando, ese movimiento telúrico, tectónico, o como le quieran llamar, tiene varias maneras de hacerse. No todos son iguales y no todos son de la misma manera, y los científicos los han catalogado. Se pueden desplazar, ¿sí?, se puede desplazar así, digamos que una placa y otra placa de la corteza se pueden raspar entre sí y hacer un movimiento de desplazamiento, y lo que crea energía, y esa energía también obviamente se tiene que liberar de alguna manera y se libera hacia la superficie. ¿Okay? La otra es la subducción, cuando un lugar, o sea, una placa se mete abajo de la otra por la misma tensión y energía que están todo el tiempo tratando de liberarse. Entonces de repente una hace un movimiento violento y se va abajo de la otra. ¿Okay? Ese movimiento también nos crea mucha energía que se tiene que liberar de alguna manera. Otra también, por ejemplo, el caso de Chile, que el continente, la placa está perfectamente bien, pero la otra placa lo que hace es que se empieza a meter y cada vez se está metiendo más en la otra. O sea, la placa está fija, una de las placas está fija en la superficie, y la otra no es de que choca y se mete abruptamente, sino que se va metiendo de a poco, y ese es el efecto de Chile, que tiene todo su litoral, le está pasando eso constantemente le está pasando eso, y cuando es muy tenue, entonces bueno, es un movimiento geológico de miles de años y que nosotros ni siquiera lo podemos percibir, pero de repente ese mismo desplazamiento hacia abajo de la placa continental se hace de manera más violenta y crea un gran terremoto. Chile vivió varios terremotos, no nada más en el pasado, sino creo que de los más violentos y destructivos de la historia registrada moderna ha sido en Chile. ¿Okay? Y bueno, hay otros movimientos que vienen más profundos, incluso no están en las cortezas de la superficie, sino más profundos. Y hay países donde realmente no tienen algún historial aparentemente sísmico, pero les ha ocurrido sismos muy fuertes. Por ejemplo, la India. ¿Sí? En la India históricamente tiene sismos muy fuertes, y eso que no tiene las mismas coyunturas que Centroamérica. ¿Okay? Eso es muy importante. La mayoría de los temblores, el 75% de los sismos, se generan en el Pacífico. ¿Sí? El otro 20% en el Mediterráneo y el otro 10% en otros lados del mundo. Todos estos datos que les estoy dando es precisamente para crear en ustedes la conciencia de dónde estamos nosotros ubicados, ¿no? México, entrando ya de lo general a lo particular, México está precisamente, bueno, en la costa del Pacífico, como sabemos, y evidentemente pasa por el cinturón de fuego. ¿Han oído qué es el cinturón de fuego todos? ¿Todos conocen lo que es la realidad del cinturón de fuego? Es realmente un cinturón, es como un canal que lleva esa liberación de que hablamos desde el núcleo, pero de una manera mucho más presente, y ese cinturón pasa por toda la Tierra, ¿sí? Y gran parte del cinturón pasa por el Pacífico. El estar cerca del cinturón de fuego nos da mucha mayor probabilidad de que los movimientos telúricos se presenten cerca del cinturón. No nada más México, todo el Pacífico, de hecho California también tiene ese mismo problema, y todo, Centroamérica y Sudamérica también tienen el mismo problema. ¿Por qué? Pues el cinturón del fuego del Pacífico es el más activo, es donde realmente la energía se libera por ahí, porque ya como que el camino está predeterminado, está previsto desde antes para que se libere esa energía, ¿sí? Y entonces eso nos hace a México, en el caso particular, que tengamos una gran cantidad de sismos al año, ¿no?
Algo que les quiero decir es que la Tierra tiembla todo el tiempo. Cuando dicen, no, este año estuvo muy pesado, hubo mucha actividad telúrica, o sea, de sismos. Sí, un sismólogo sabe que los movimientos siempre están, lo que pasa es que no siempre hay una ciudad arriba, no siempre hay una edificación urbana arriba del movimiento telúrico. Y entonces por eso decimos, no, es que este año nos fue en feria. Un sismólogo ya sabe, porque él recibe todos los sismos de la Tierra, y dice, no, pues está igual que siempre, nada más que justamente por algunas razones del destino, este año nos tocó que había 5 ciudades arriba, o 3 ciudades arriba, ¿ok? Entonces, la Tierra es un organismo, es un ente orgánico y se está moviendo todo el tiempo. O sea, quiere decir que tiene actividad geológica todo el tiempo, ¿okay? No se va a apagar, no se va a acabar, y la intensidad más o menos siempre es parecida, ¿ok? Bueno, hablando de México en especial, ¿cuál es el reto de México? El reto de la Ciudad de México en particular es que estamos ubicados, como todos saben, arriba del lago de Texcoco. Los aztecas, bueno, vieron el lago de Texcoco como el mejor lugar para hacer una ciudad, ¿okay? ¿Por qué? Pues porque el águila se posó sobre el nopal, y entonces, como dice el doctor Valdés aquí del sismológico, dice, bueno, si se hubieran esperado media hora a que el águila se hubiera pasado a otro lado, pues todos nosotros no estaríamos ahorita aquí y no tendríamos tantos problemas de sismos. Lo que sucede es que ellos entendieron que era el mejor lugar para poner una ciudad y ahí la pusieron. Entonces empezaron a hacer chinampas, ¿sí? Las famosas chinampas sobre el lago. Y entonces cuando se fue poblando más y más y más, pues se hicieron más chinampas, más chinampas, más chinampas. Cuando llegaron los españoles, dijeron, no, pues está bien las chinampas, pero no puede ser sustentable para tan grande. Entonces, y como tenían intenciones de crecer la ciudad, lo que hicieron es que drenaron el lago, lo drenaron, o sea, le sacaron el lago. Evidentemente no es una tina o sea, el lago de Texcoco no es una tina de fibra, ¿cómo se llama?, de plástico, ¿sí? Impermeable. Entonces, aunque quitaron el agua, evidentemente todo el lago de Texcoco, pues quedó siendo blando, quedó siendo acuoso, fangoso. Entonces, todo el sedimento de la Ciudad de México es acuoso y fangoso. ¿Por qué es importante eso? Porque las ondas sísmicas que realmente viajan de las placas tectónicas que no están aquí, sino que están alrededor de la Ciudad de México, y justamente cuando encuentran el suelo acuoso o fangoso, se amplifican. O sea, se amplifican, se hacen más grandes, se aceleran, se toman más intensidad y más fuerza. Y entonces, otro efecto que tiene la Ciudad de México importante, aparte que tenemos un suelo que amplifica las ondas sísmicas, es que alrededor de México, como dijimos, hay volcanes, todo está formado de volcanes. Abajo de los volcanes hay piedra más fuerte, mucho más sólida, piedra volcánica, lo que hace que la onda sísmica entre a la Ciudad de México, pero no salga, ¿sí? O sea, no pase así, nada más, sino que rebote y se vaya como en una especie de ping-pong, así de lado a lado, sin tener una trayectoria uniforme, no se puede ni siquiera predecir a ciencia cierta cuál va a ser exacto la trayectoria, y entonces se crea el efecto gelatina. Y entonces vemos que un temblor en México dura más de lo normal. ¿Por qué dura más de lo normal? Precisamente porque se anda rebotando la onda sísmica de lado a lado, y eso hace que las estructuras no aguanten, porque la estructura a lo mejor está hecha para aguantar perfectamente bien, pues, algunos segundos, pero si los segundos siguen y siguen y siguen, y no nada más eso, sino que se amplifica por el subsuelo acuoso, entonces realmente los edificios no soportan como deberían de soportar. Aunque evidentemente del 85 para acá hemos avanzado mucho en la cuestión de estructuras y de sedimentaciones y todo el reglamento de construcción, precisamente seguimos teniendo un gran riesgo alrededor de eso. Salió un un estudio importante que hizo Protección Civil, que hay en la Ciudad de México 500 edificios que no van a aguantar el siguiente terremoto, o sea que de plano se van a colapsar. Acaba de salir la semana pasada. Bueno, eso es muy importante. Todos los temblores en la Ciudad de México no se originan en la Ciudad de México, se originan fuera de la Ciudad de México. Tenemos varias placas tectónicas fuera de la Ciudad de México que chocan entre sí. Ahorita las vamos a enumerar. Y entonces hay algo que sí es importante, que dentro de todo lo macabro que se ve el panorama, tenemos una gran oportunidad. ¿Cuál es esa gran oportunidad? Que si la onda sísmica viene de lejos, tenemos que ver la manera de ¿qué? Pues de anticiparla.
No quiere decir que vamos a predecir un temblor. Un temblor no se puede predecir por lo pronto, pero sí se puede anticipar esa onda sísmica. Y ahí entramos pues, con la creatividad tecnológica que tenemos y que ya México ya ha presentado desde 1991, me parece que está formado el CIDES y el Sistema de Alertamiento Sísmico Nacional, donde ponen sensores en Guerrero, y bueno, la idea original de esa tecnología es darnos el pitazo, ¿sí? O sea, decirnos que ya está temblando en Guerrero, ya está temblando. Lo que pasó hoy en la mañana, tembló en Guerrero y mandó la señal por GPRS y la manda para acá, por satélite, la manda para acá, y no sabemos antes de que llegue a México, por la ventaja que tenemos de que el epicentro está lejos. Hay otras placas más cerca, puede ser de todos lados, ahorita vamos a ver cuáles son, pero realmente esa es la realidad de México. Pero todas las placas tienen lo que se llama la directividad hacia México. O sea que todas las placas, todos los choques de las cortezas, todos los choques telúricos que se hagan alrededor de México, van a dirigir la onda sísmica principalmente a México. Y eso se llama directividad. ¿Ok? Bueno, eso nos hace pensar qué podemos hacer para salvar vidas. Entonces, una de las soluciones que hay es precisamente lo que se hizo en las costas de Guerrero, poner los sensores allá. Y voy a presentar ahorita, les voy a presentar nuestra solución como empresa, Alta Prevención, que tenemos una alerta sísmica complementaria para precisamente poder ofrecer un alertamiento sísmico complementario que pueda ayudar a salvar vidas, dadas las limitaciones, que ahorita vamos a ver, de la alerta sísmica existente, que es muy bueno, lo vimos hoy en la mañana, pero tiene ciertas limitaciones. Ok, eso es muy importante y vamos ahorita a entrar en esa materia. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Con confianza? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si hay una duda, pues solamente alcen la mano y luego. Bueno, nuestra empresa básicamente no es lo más importante ahorita, sino que entiendan bien la tecnología. Nosotros nos llamamos Alta Prevención WT México y precisamente ideamos esta empresa, la formamos esta empresa con el objetivo de buscar tecnologías en el mundo entero para poder traer a México, tropicalizarlas a México y realmente hacer una diferencia en prevención de alertamiento sísmico. O sea, realmente estamos destinados precisamente a ese rubro, a ese elemento que para nosotros se hace del catálogo de desastres naturales que pueden llegar a México, y no todos son naturales, también está el sociológico, hidrosanitario, en el catálogo de desastres que puede haber en México. Nosotros nos enfocamos al reto de la amenaza del terremoto y el riesgo sísmico. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Ok, como dijimos, ¿no? Están formados por estamos rodeados por varias placas, que realmente tenemos ahí la falla San Andrés, la placa norteamericana, ¿sí? Luego tenemos la placa, la Polochic, la placa del Cocos y la placa del Pacífico, ¿sí? Y esta es la placa, no se parece, ¿qué? De la Ribera, exacto. Pero todas estas placas son las que están rodeadas en México y son las que chocan entre sí y nos andan haciendo todo el relajo aquí en la Ciudad de México. ¿Ok? Todos los científicos, Politécnico, UNAM, Institutos de Ciencias y Tecnología, CENAPRED, todos están en la misma sintonía de que realmente si queremos hacer algo por la ciudadanía es precisamente el alertamiento anticipado y prevención y capacitación antisismos. ¿Ok? Me voy rápido en esto, se me voy a comentar. ¿Ok? Nuestra alerta que nosotros encontramos precisamente en Israel, es una alerta que tiene ingeniería israelí, patentada en Israel, está inspirada, ¿sí? Para que entiendan, está inspirada en un elemento importante. Por observación, los científicos siempre dicen, bueno, ¿por qué sucede esto en la naturaleza o en el reino animal? Y lo que tratan de hacer es que lo tratan de replicar para el uso del hombre. Es exactamente el caso de nuestra alerta. ¿Por qué los animales saben antes de que tiemble? O sea, ¿cómo le hacen para saber? No tienen sensores en Guerrero, no tienen chips en otro lado, no tienen no sé qué tienen, un chip que se los puso el Dios creador y a nosotros no nos los puso. ¿Qué pasa? Porque ellos sí saben de los temblores y nosotros no sabemos de los temblores.
Y entonces precisamente recreando esa sensibilidad del animal y viendo realmente cómo es que ellos saben antes, se ponen nerviosos y actúan de manera preventiva para salvar la vida, es que está inspirado esta tecnología. ¿Okay? Y este sensor rompe con el paradigma de poner los sensores en las costas, en donde se originan los terremotos o los choques de la corteza, sino que rompe ese paradigma y lo que proponemos es precisamente poner el sensor en el lugar donde nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y entonces nuestro sensor no registra otros sensores, simplemente es un sensor per se, se llama in situ, o sea, quiere decir que nuestro sensor lo ponemos en una pared acá estructural y lo que hace es que siente la vibración, siente el temblor, ¿ok? Y entonces les voy a contar más. ¿Tienes ya el video para pasarlo, Betty? Sí, ¿el de presentación? Sí, el video de la presentación. Les voy a pasar ahorita un video, que tenemos un video de presentación donde explica perfectamente cómo funciona la tecnología y luego vamos a ahondar y vamos a un poco a dar detalles y a explicar las dudas que tengan alrededor de cómo funciona la tecnología y cómo se implementa exactamente en la Ciudad de México. ¿Okay? Bueno, para luz. ¿Cuántas veces hemos tenido la preocupación de que esto pueda pasar en nuestro país nuevamente? En todo el mundo ocurren más de 13.000 temblores al año, de magnitudes mayores a 4.9 grados en la escala de Richter. ¿Cuántas vidas se podrían salvar si se supiera con anticipación cuándo ocurrirá el próximo terremoto? ¿Qué valor tiene estar preparados para ello? La Ciudad de México está rodeada por importantes placas tectónicas, como la de Cocos o la de San Andrés, entre muchas otras, así como zonas del conocido Cinturón de Fuego del Pacífico. La diferencia de subsuelos que existe en la Ciudad de México la convierte en una de las ciudades con mayor número de sismos al año, entre los 4 y los 4.9 grados en la escala de Richter. Independientemente del Distrito Federal, existen otros estados de la República Mexicana como son Puebla, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, entre otros, así como países de Centro y Sudamérica, donde la actividad sísmica es potencialmente destructiva debido a su cercanía a diferentes placas tectónicas. Los terremotos se forman cuando las placas tectónicas del suelo chocan entre sí o se da una reorganización de los materiales de la corteza terrestre. Este movimiento y la fricción que generan liberan energía que viaja en forma de ondas que, dependiendo de su magnitud y fuerza, alcanzan a sentirse a varios kilómetros de distancia. Esta liberación de energía viaja en forma de dos ondas principales, las ondas P y las ondas S. Las ondas P, o primarias, son ondas longitudinales que se propagan a una velocidad entre 8 y 13 kilómetros por segundo y son imperceptibles para el hombre. Las ondas S, o superficiales, son más lentas que las ondas P, propagándose a una velocidad de solo 3.5 kilómetros por segundo, siendo estas las más destructivas. Con la ayuda de EQ Technologies, una empresa comprometida con la seguridad de las familias, han buscado nuevas herramientas para su tranquilidad. El dispositivo EQ Alert brinda de manera fácil y práctica una alternativa para estar preparados ante este tipo de situaciones, otorgando valiosos segundos, los cuales pueden marcar la diferencia entre ponerse a salvo o permanecer en una zona potencialmente peligrosa. El equipo EQ Alert está formado con la más alta tecnología israelí. Pueden detectar las ondas primarias generadas en epicentros a 360 grados, con una frecuencia de 0.1 a 10 Hz, con una aceleración de 5 mHz. El sistema electrónico de EQ Alert mide los movimientos de los péndulos, comparándolos con acelerogramas de terremotos para no disparar una alarma en falso, mientras que por medio de cálculos algorítmicos determina la distancia y la magnitud con la que el sismo llegará a la ubicación del dispositivo. EQ Alert cuenta con distintas reacciones ante la detección de una onda P. La primera alerta se activa si un movimiento sísmico de menor intensidad es detectado, en cuyo caso la alerta es únicamente visible y el sismo se podrá percibir de manera leve y sin peligro de desastre. Pero si el sistema capta una onda con capacidad destructiva, se dispara una alarma, tanto visual como auditiva. El tiempo que existe entre la señal de alarma y la llegada del sismo
varía con la relación a la distancia entre el equipo con el epicentro. Simultáneamente a la alarma, el dispositivo EQ Alert genera un impulso eléctrico mediante su sistema de output, que fácilmente nos puede ayudar a optimizar los resultados y llevar a cabo diferentes operaciones de reacción, tales como la conexión a un GPRS, iniciar un proceso de apagado de máquinas, enviar un SMS de aviso, detener los ascensores y abrir las puertas para permitir la salida de la gente, mantener abiertas las puertas eléctricas de los centros comerciales o bancos, así como el cierre de paso eléctrico y de gas. Siendo esto de suma importancia en fábricas, en donde este dispositivo puede iniciar una secuencia de eventos como el apagado de máquinas, suspender el paso de tuberías de gas u otros materiales químicos peligrosos, evitando así una reacción en cadena que pudiese ser catastrófica. Esta alerta oportuna ante una situación de peligro ayudará a salvaguardar la vida de los trabajadores mediante la activación de un plan de concentración o, de ser necesario, de evacuación. Otra gran aplicación del equipo es en lugares tales como escuelas, donde la ayuda de un sistema preventivo de reacción bien organizado podría salvar miles de niños y evitar una gran catástrofe como la ocurrida en mayo del 2008 en China. La versatilidad de este equipo no está limitada a escuelas y fábricas, ya que sus características nos pueden ayudar a salvar vidas en lugares como oficinas, hoteles, edificios corporativos, hospitales e incluso en las casas. El equipo EQ Alert ha sido probado y certificado por numerosos institutos reconocidos a nivel mundial, tales como the Institute for Petroleum Research and Geophysics de Israel, Department of Earthquake Engineering de la Universidad de Boğaziçi en Turquía, así como en el Laboratory of National Center of Earthquake Engineering Research de Buffalo en Estados Unidos, en la cual, el pasado mayo de 2008, bajo la petición y en presencia de reconocidos científicos miembros del Instituto de Ciencias y Tecnologías, así como el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizaron extensas pruebas para determinar la efectividad de EQ Alert, mientras que en una recreación de las condiciones del terremoto ocurrido en nuestro país en 1985, el equipo disparó la alerta con 50 segundos de anticipación. Cada aparato incluye un kit de emergencia y un video de capacitación en materia de protección civil. Sabemos que no podemos evitar un desastre, pero con ayuda de EQ podemos reducir su impacto. Este proyecto busca salvaguardar lo más valioso que tiene esta ciudad, su gente. Porque la prevención es la mejor manera de estar a salvo. EQ Alert. Bueno, como vieron, entonces para explicarles un poquito de lo que vimos ahorita, lo que dijo es que las ondas principales, y eso es bueno, eso es algo, un efecto de la naturaleza, viajan principalmente en dos ondas, la primaria y la secundaria. La primaria es muy rápida, la primaria es muy rápida, ¿sí? Porque es una onda, digamos, longitudinal, y viaja muy rápido y no destruye nada a su paso. Luego viene la onda secundaria, ¿sí? Que ya es ondular y que viaja mucho, un tercio de velocidad a la onda primaria. Como en cualquier carrera que juguemos, en cualquier carrera de natación o de atletismo, mientras más distancia pase entre el que corre más rápido y el que corre más lento, más ventaja le va a sacar al llegar a la meta. Es exactamente lo mismo. A medida que el epicentro esté más lejos del lugar de la instalación del inmueble, del aparato, del sensor en el inmueble, entonces la onda primaria le va a sacar más ventaja a la onda secundaria. Y entonces eso se traduce en segundos de anticipación. ¿Sí? Entonces, si me preguntan, como dijo aquí en el video, si recreamos exactamente el sismo del 85, que se recreó en el Instituto de Buffalo, entonces nos dio 50 segundos de anticipación, porque tiene cierta distancia del epicentro de donde se hizo el choque de la corteza a México. Ahora, si ese epicentro es más cercano, bajaría un poquito más en los segundos de anticipación. Si estuviéramos en el lugar del sismo, o sea, en el lugar del epicentro, entonces no nos daría anticipación. Realmente nos diría que está temblando. Pues sí disparé la alerta, pero sin anticipación.
porque realmente no hubo esa distancia, no hubo ese periodo de diferencia entre la onda primaria y la secundaria. Eso es muy importante, dado a que en México precisamente tenemos esa ventaja de que casi todos los temblores nos van a dar entre 25 y 51 minutos de anticipación. En general, por ejemplo, tenemos casos ya prácticos que cuando tembló de Puebla nos dio 25 segundos de anticipación, que era a 120 kilómetros de aquí. De Guerrero nos da más anticipación, porque precisamente viene más lejos, viene como a 350 kilómetros de distancia, depende de dónde está el epicentro. Y entonces todo eso se hace en segundos de anticipación, segundos de anticipación, segundos de anticipación. Me dirán, me preguntarán, ¿a partir de cuántos grados Richter es que suena la alerta, nuestra alerta? Quiero nomás poner un punto muy importante, es que nuestra alerta no es un avisador de temblores, o sea, realmente no nos va a avisar de cualquier temblor, nos va a avisar solamente si el temblor va a arribar al inmueble donde está colocado y va a poner en riesgo el inmueble que está donde está colocado. Quiere decir que la onda destructiva, la onda secundaria, va a venir con una tal intensidad y fuerza que va a poner en riesgo el inmueble. Si no, no nos va a avisar. Está calibrado de tal manera de que no nos avise en cualquier temblor. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos estaría disparando muchas falsas alarmas y nos estaría dando lata todo el día. Entonces realmente este dispositivo es un seguro de vida para en caso de que realmente estemos en peligro. Nos da dos ventajas importantes. Número uno, que obviamente nos va a anticipar y nos va a salvar la vida, o pues vamos a hacer un plan de emergencia según lo que establecimos anteriormente, pero más que nada, eso es una de las cosas, y más que nada, si no suena la alerta sísmica, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer? Si no suena, está temblando, sentí el temblor y la alerta no está sonando. Nada, ¿qué entienden? Que no estoy en riesgo, ¿sí? Y eso es muy importante, eso es muy, muy importante. Nosotros estamos acostumbrados por la mala cultura de la prevención que hay que rápidamente reaccionar y reaccionar y reaccionar. Si yo no estoy en peligro, ¿sí? Es un peligro reaccionar, ¿sí? O sea, en cuestiones de protección civil y de seguridad, si yo no estoy en peligro, lo único que tengo que hacer es quedarme donde estoy. No sé si se fijaron y vieron videos ahorita en el terremoto de Japón. En Japón tienen tanta cultura de la prevención que ven videos donde el edificio se está sacudiendo de verdad, así feo, y los empleados, toda la gente que está trabajando ahí, están con las manos en el escritorio, se ponen su casco, tienen un casco y están calladitos, ni siquiera comentan con el de al lado, están esperando que llegue que pase el movimiento. Esos son edificios, es importante recordar, son edificios que están estructurados, hechos, sedimentados, construidos para aguantar un gran temblor, sobre todo en Tokio, ¿sí? Evidentemente hay lugares en el interior de Japón que no tienen esos sedimentos, esa estructura y que realmente se colapsaron. Pero lo que quiero recalcar en este punto de Japón es que tanto reaccionar como no reaccionar es importante hacerlo en el momento adecuado, ¿sí? Y eso también se habla de estructura, prevención, capacitación y adiestramiento, sobre todo cuando tenemos una tecnología que nos da esa información. Entonces, usar la tecnología y acompañada de adiestramiento y capacitación, esa es la única manera de realmente salvar vidas. Entonces, retomando lo de los grados Richter. Los grados Richter miden la cantidad de energía que se ha liberado, es decir, la magnitud del evento, ¿sí? O sea, realmente... ¿no? Sí. Una pregunta. Ya nos lo habías aclarado, que en realidad formó parte de una especie de mito de que en Japón todo se había ido al demonio, ¿no? Por todo ese movimiento. Yo había escuchado incluso conversaciones con personas que decían muchas estructuras sí se dañaron precisamente por todo este movimiento telúrico que hubo, pero aparte las estructuras previas a ese movimiento se quedaron sentidas y no pudieron aguantar una vez que ya vino el tsunami y los derribó. Entonces, ¿eso también sí formó parte del mito? ¿O no, realmente sí sucedió? El desastre, para llamarlo, la catástrofe y el desastre fue el tsunami. O sea, realmente lo que Japón ya no pudo lidiar con fue el tsunami. ¿Por qué? Porque para los sismos están preparados, muy preparados. Incluso hay caricaturas de los niños, series de caricatura, así como vemos el gato y los picapiedra. Ellos tienen una caricatura de un niño con su hermano, con su mejor amigo, no me acuerdo, que realmente se separan por un terremoto, se separa su vida, ya se conocieron a los 5 años, y se separan, y todo el drama de los niños porque se separan por el terremoto, ¿sí? O sea, para que me entiendan cómo la vida de Japón y el terremoto es la misma cosa, ¿sí? O sea, ellos viven al día a día con la cultura que va a venir un terremoto,
y por eso precisamente se salvaron mucha gente del terremoto. El tsunami fue un evento que ya no pudieron lidiar con, o sea, realmente fue algo muy violento, muy desastroso. Sí. Se comenta mucha gente, bueno, la palabra tsunami viene de allá de Japón. ¿Cómo es que si ellos descubrieron los tsunamis o descubrieron cómo es que se originaban, cómo es que no lo previeron? Al parecer se tenía previsto, pero la ola que se tenía prevista era de 5 metros. Me parece que les pegó más de 10. Sí, eso es muy importante. Qué bueno que estás diciendo eso. Qué bueno que estás comentando eso. ¿Por qué? Porque no hay que... Mira, algo que hacemos aquí en México también es decir, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya hicimos algo que ciertamente nos va a ayudar a salvar vidas o hacer un plan de emergencias o lo que sea para prevenir, contemplando un escenario. Bueno, ya si tembló más, pues ya, ¿qué querías que yo que haga? Ya no estaba en mis manos. Por eso, lo que estás diciendo tú es que nunca está de más los sistemas de seguridad, nunca están de más los sistemas complementarios. Muchos me decían cuando empezamos hace 4 años con este proyecto, bueno, pues ya tenemos la del SAS. Y me decían, oye, bueno, pues si la mayoría de los terremotos vienen de Guerrero, oye, pero si los científicos coinciden que de la brecha de Guerrero se va a liberar el siguiente terremoto, ahora, si ellos te firman a ti, con un seguro de vida que así va a ser, a todo dar, ¿no? A todo dar. Entonces no hay necesidad ni siquiera de gastar un peso más, ni de hacer un esfuerzo más. Pero realmente no se sabe. Si el terremoto de Japón, y también ojo con eso, les voy a poner un poquito de... Pudo haber pasado acá, o sea, nadie sabe ni la magnitud ni la localización del siguiente evento, pero ¿por qué no fue aquí en México? O sea, el mismo desastre pudo haber sido en México, y ahorita estaríamos llorando, todos llorando, sin cesar, ¿sí? Porque México no está listo para ahorita recibir un temblor de 8.9 grados en la escala de Richter. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué dijo que sea en Japón y en México? Pues el destino, ¿no? O sea, realmente pudo haber sucedido acá. Entonces, el decir, bueno, ya estoy en Japón, ya estoy en Japón. Realmente pudo haber sido en México, o puede pasar mañana en México o en cualquier lugar del mundo. Perdón que pregunte. Igual, precisamente yo en la localidad donde vivo, muchas personas dicen, bueno, en términos de que el volcán Popocatépetl haga erupción, la lava no nos llegaría hasta acá. Ok, la lava, pero el movimiento telúrico. ¿Y la ceniza? Ajá. Sí, yo estuve, justamente a mí me tocó una exhalación del Popo cuando yo estaba escalando el Ista, ¿sí? Y nos tocó, de verdad nos tocó. Y el ¿cómo se llama? El Popotel, ¿no? El teléfono que había ahí, que hablaba uno, pues hablamos, ¿no? Y nos dieron paso, nos dieron chance de pasar. Y nos dieron chance de pasar, pues porque ellos habían calculado que las cenizas van a viajar y luego van a caer. Entonces dijeron, el lugar más seguro para estar es el Ista, porque está muy o sea, está muy juntito, ahí no van a caer. Pues sí cayeron, o sea, nos cayeron las cenizas, nos tuvimos que bajar, pero corriendo, ¿sí? Porque ya estaban bajando las cenizas. Y entonces, lo que les quiero decir es que el mundo, el planeta Tierra, el que diga que lo tiene en su mano controlado y conocido, pues es un mentiroso. No hay manera de hacer cuentas y decir exactamente, no, yo ya con esto tengo. No hay manera. Entonces, ahora, retomando otra vez la escala de Richter y todo eso, para que entiendan cómo funciona nuestra tecnología. La escala de Richter es la magnitud que se le da al evento, ¿sí? Con una serie de patrones y elementos que tomó el señor Richter para hacer la escala, donde le da un nombre, una categoría, un nivel, para que podamos medir y hablar del tema, ¿sí? Con una referencia importante, pero que tiene que ver la energía liberada, el paso digamos, el cálculo del algorítmico del paso en la onda sísmica en un cierto rango cercano al epicentro, y varios elementos donde dice, bueno, es 8.9, 7.6, entonces podemos medir así más o menos las magnitudes. Pero fíjense esto, en Acapulco acaba de temblar en 2 semanas 2 veces, o sea, hoy y hace una semana y media. Y entonces, el primero fue de 5.1, ¿no? Me parece. 5.5. ¿Sí? Fue menor, en la escala de Richter fue menor al de hoy. El de hoy fue 5.6. Y se sintió más fuerte el temblor pasado que este. ¿Sí? Que la escala Richter no nos va a decir exactamente el daño o el movimiento telúrico, cómo va a funcionar. Luego tenemos la escala Mercalli. La escala Mercalli dice el daño. Entonces, pero la escala Mercalli tiene que ver también, pues obviamente, con la estructura, con la urbanidad, con todo lo que hablamos anteriormente. Nosotros podemos tener un terremoto de 8 grados, ¿sí? Y si estamos perfectamente bien preparados en todo lo que dijimos anteriormente, las medidas, pues a lo mejor en el grado Mercalli va a ser muy bajo, porque aguantamos. Y si aguantamos, entonces, bueno, no hubo daños. Y si no hubo daños, o por lo menos la escala Mercalli va a bajar.
La única manera de medir la intensidad del temblor como llegó acá es en los gales, y el gal no es una escala, simplemente es una medida física, ¿sí? Como dice aquí, dice, el equipo registra en Gales, que este nombre se le otorgó gracias a Galileo Galilei, ¿sí? Quien fue el primero en medir la aceleración, ¿sí? Es la fórmula, que no importa ahorita, pero dice, la neta sí, dice, si la fuerza de la aceleración es mayor a 4 gales, la aceleración es el ritmo o tasa de cambio de velocidad sísmica por un nivel de tiempo. ¿Qué quiere decir esto de los gales? ¿Qué es aceleración? Cuando yo acelero, quiere decir cambio de velocidad, ¿sí? Entonces, el cambio de velocidad y de intensidad y de fuerza, ¿sí? es lo que se mide en gales. Nuestro aparato mide los gales. Lo que destruye o tira un edificio es la aceleración del temblor, de la onda sísmica, no la onda sísmica per se, ¿sí? ¿Entienden? O sea, la aceleración, el cambio violento. Ahorita vamos a ver un video que les voy a enseñar de Kobe, Japón, para ver cómo fue un cambio muy violento, y eso es lo que tira los edificios, y eso es lo que hace que se caigan los inmuebles. Y eso es lo que registra nuestro aparato, ¿no? Registra a partir de cierto nivel, que son 4 gales, nos va a decir si el temblor arribó al inmueble, ¿sí? y el inmueble lo sintió y dejó pasar la onda sísmica arriba de 4 gales, entonces quiere decir que estaba en peligro, sí está en peligro el inmueble, sálganse por favor, ¿sí? Y eso es lo que hace nuestro aparato. Entonces, fíjense esto, en la Ciudad de México tenemos muchos diferentes tipos de suelo, como dijo el video. Entonces, el mismo temblor de hoy de la mañana, en algunos lugares se sintió poquito, en otros lugares no se sintió, y en otros lugares se sintió un poquito más fuerte. Gracias a Dios hoy no pasó nada, o sea, realmente hoy no hubo daños, no hubo riesgo, no hubo nada. Pero digamos que este temblor hubiera sido 2 grados más, ¿sí? Por la escala de Richter. 2 grados más no quiere decir que es el 20% más, o el 30%, quiere decir que son miles y miles de veces más. Cuando la escala Richter aumenta tantito, con 3 grados, 5 grados, o 0.3 grados, o lo que sea, es exponencial y es mucho más intensidad liberada, ¿ok? Entonces, digamos que hoy hubiera funcionado en 6.5, porque hoy casi no se sintió mucho, pero si se hubiera sentido más fuerte, aquí en el Pedregal, en donde hay zona volcánica más fuerte, bueno, los edificios hubieran aguantado más. En Iztapalapa y en Vallejo y en Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc, se hubieran caído varios edificios a lo mejor, o se hubieran fracturado, o se hubiera sentido muy fuerte el movimiento del río, ¿ok? No nada más el desastre es que se caigan los edificios, el desastre puede ser en cualquier situación. Les voy a poner el ejemplo más actual. La Torre Mayor acaba de poner nuestra tecnología, acaba de poner nuestros sensores. ¿Por qué? La Torre Mayor, los análisis dicen que va a ser el último edificio en pie. Vaya. O sea, si se cae todo México, el único que va a quedar ahí de guardia va a ser la Torre Mayor. Porque tiene unos amortiguadores que se los vendió la NASA, imagínense, que usa para los cohetes. ¿Y para qué? Pues para que realmente mitigue la onda sísmica. La reducen en un 15%, que es muchísimo. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa? Está todo hecho de cristal. Todo es ventanal. ¿Sí? Entonces el edificio no se va a caer, eso ya sabemos. ¿Pero qué? Si el edificio entra en un movimiento fuerte telúrico y sobre todo entra en resonancia, ¿qué es la resonancia? Entonces va a ser una bomba de cristal. O sea, quiere decir que los cristales van a explotar. Y entonces al interior y al exterior va a ser catastrófico, va a ser un desastre total. Entonces al que está en su oficina, ahí en la Torre Mayor, le importa saber si va a temblar o no. Le importa mucho saber si va a temblar o no, porque lo que tiene que hacer no es salir, no es ir bajar corriendo, de hecho no va a bajar, si está en el piso 40 pues no va a bajar, pero lo que sí va a hacer es resguardarse abajo en el punto de reunión acordado, y o si ya no le dio tiempo o lo que sea o se confundió, pues por lo menos abajo de su escritorio, ¿no? O al lado de su escritorio, para que no le llegue toda la bomba de cristales que le va a caer encima. Es por ponerles un ejemplo nada más, que cuando vemos un desastre, el desastre no nada más es que se caiga el edificio, hay miles y un tipo de desastres. Vimos en Japón que el desastre, ahora después del desastre, ¿cuál fue? Lo nuclear, que es lo secuencial. Y eso es lo que hace nuestro aparato también. No nada más nos va a decir alerta sísmica, sálganse por favor. Puede cerrar las válvulas, gasolinerías, químicos. Por ejemplo, ya estuvimos en una fábrica en PepsiCo. Nos dijo, oye, yo en mis fábricas tengo amoníaco, ¿sí? Y el amoníaco, si hay un temblor fuerte y se rompen los ductos y se derrama el amoníaco, no nada más pongo en peligro a los empleados de PepsiCo, pongo en peligro a toda la delegación completa, ¿sí? Porque realmente va a ser algo bastante deteriorante para el medio ambiente y peligroso. No obstante incendios, no obstante explosiones,
O sea, todo lo que puede suceder después del temblor es muy, muy delicado. Y entonces, precisamente esta tecnología, al mismo tiempo que nos da el alertamiento sísmico, podemos hacer otra serie de secuencias. Por ejemplo, más tranquilo, bajar el elevador, conectarlo al elevador y bajarlo al PB para que la gente pueda salir inmediatamente antes de que llegue el temblor. A lo mejor 5 segundos antes, a lo mejor 30 segundos antes, pero antes de que llegue el temblor.